Bueno, yo soy Cristian Salgado, músico, productor musical, basado aquí en Cali. Siempre he vivido aquí en Cali y he trabajado desde aquí. Quiero preguntarte un poquito por el acercamiento y la relación con la música. Como inicia, sé que es un tema familiar, quisiera que nos contaras un poquito sobre eso. Sí, ya que, bueno, no tengo como el momento exacto en tiempo, pues en fechas y eso, pero siempre hubo una conexión en la casa con la música. O sea, en mi casa siempre hubo música, pues gracias a mi papá. Papá era músico, tocaba son cubano, tocaba salsa, tocaba esta música. Entonces me acuerdo que desde niño mi papá me llevaba a los ensayos, a mí a veces me parecía harto los ensayos, tenía, no sé, 7, 8 años. Y siempre yo, pues, escuchaba la música y había una que me gustaba, otra que no. Pero empezó más cuando mi papá empezó a llevar discos a la casa, discos grabados, discos vinilos, pues en esa época no había CD. Entonces me acuerdo que a mí me gustaba ver los discos y ver las carátulas, los diseños, y sí tenía una fascinación de pensar cómo metían la música en un disco. Entonces, y habían discos que sonaban distintos, había discos que me gustaba mucho cómo sonaba y como esa espacialidad que tenía y como que cerraba los ojos y me imaginaba un recinto donde estaban grabando y entonces leía también los créditos. Me acuerdo del señor Papoluca que aparecía en muchos de los créditos o el señor John Fausti como ingeniero que aparecía y yo, bueno, esos señores, ¿cómo hacen? ¿Cómo? Y siempre estuvo esa fascinación ahí, siempre estuvo eso ahí. Ya fue como después, como en no sé, yo tenía como 13 años, que fui por primera vez a un estudio de grabación con mi papá. Y luego mi papá compró una consola de una Tascam 8 no sé qué, que grababa en cassette de cinta metálica, dividía la cinta en 8 y eso era un portaestudio, pues que le llamaban. Entonces ahí empecé como a grabar y paralelamente yo ya estudiaba piano desde los 10 años. Entonces, pero el clic con la música estuvo más con cómo se grababa la música y cómo, ya bueno, ya otros temas de armonía y escuchar música tuvo que ver mucho con Grupo Nietzsche, con la música de Grupo Nietzsche, que me gustaba mucho como los pianistas pues tocaban esa música. Pero fue por ahí, Okay. ¿Tu papá es de Cali también? ¿Tu sí, de familia? Cali, sí, de Ok, Cali. bueno, ese surgir es pues muy chévere. Digamos que la influencia de la salsa y también que sos pianista y pues todos los maestros que escuchabas también, me imagino que eso influenció un montón en cómo producís y en cómo componés. También, bueno, un montón de cosas que ya te preguntaré. ¿Cómo llega la música del Pacífico a vos? ¿Cómo es ese acercamiento también a que llegues a conocerla Pues y a pillé que es una trabajarla? historia muy chistosa porque yo no conocía la música del Pacífico. Viviendo aquí en Cali, y eso fue más o menos 2004. Yo tocaba pues con grupos y con lo que me llamaran, yo iba a tocar. Entonces una vez con un amigo, Freddy Colorado y Julio Sánchez, fuimos a tocar un festival de la canción en la Javeriana. Y a lo que terminamos, los muchachos me dijeron, no, que vamos al Festival Petronio. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Llegamos a Petronio y me encantó. El otro día yo llegué a las 10 de la mañana a mi casa, feliz. Yo dije, "Ven, hoy conocí una música increíble que como que me enamoró, pues. Entonces, como conocí una chica anoche, como algo así. Ok, ¿Sí me entendés? sí, sí, sí. Y ese fin de semana fui todos los días a Petronio y yo, wow, esa música qué. Da la casualidad de que el grupo que ganó ese año, a los días tenían un viaje y unos shows y me invitaron y yo fui tocando con ellos. Que en uno de esos shows fue en Guapi y a la avenida de Guapi el barco naufragó. Entonces esa es una historia ahí bien fuerte y esa fue como la bienvenida a la música del Pacífico. Ya a los meses, como a los 3 meses, me llamó Hugo Candelario para que hiciera unos reemplazos en Bahía y ahí empecé con Bahía. Estuve 6 años con Bahía, luego Herencia y bueno, y también produje música con muchos, con Gualajo, con Esteban Copete, sí, con muchos maestros. Ok. Eso fue.
No, no una experiencia menor para darte la Sí, bienvenida. esa fue la bienvenida, fue bonita, a la vez fue caótica, pero fue la bienvenida. Y te rodeaste pues de gente, exponentes muy importantes de una, o sea, como que igual Sí, estaban sí, en sí. medio Sí, ahí claro, por asistiendo a ejemplo, tal. pues Freddy Colorado, Hugo Candelario, que tremendo, Maestro Tahincho, Esteban Copete, que también le aprendí. No, pues mucha gente igual estaba en el camino y bueno, y después todo ese desarrollo, pues compartiendo con más gente, ¿ya? Y ese lado de la producción musical, ¿por qué decidiste meterte también como por ese lado? O sea, ¿eras músico de sesión o músico de... Sí, yo fui músico de sesión en estudio, pero siempre estuve en contacto con el estudio de grabación. Mi papá tenía un estudio, pues que es ahorita Bombo Records. Mi papá lo fundó, Ricardo Salgado se llamaba mi papá. Y mi papá empezó a grabar también grupos. Y, y bueno, yo era asistente, yo era ingeniero, entonces iban muchos productores también de salsa, como el maestro Andrés Biafara, por ejemplo. Entonces yo estaba ahí siempre y les aprendía, los escuchaba. Y fue en el momento que Herencia produce el disco Tambó, Herencia empieza el disco Tambó, que ese disco nosotros ya lo habíamos arreglado, lo habíamos desarrollado pues la música entre todos los compañeros pues de la banda y no teníamos productor. Entonces yo en ese momento pues empecé a buscar productor, pues no había presupuesto, no había mucho pues de dónde coger. Eso fue 2010 o antes creo, 2009. Y entonces yo finalmente dije, no, pues no, yo lo produzco. Entonces me metí ahí en la carrera de producir el disco y pues salió muy bonito. Y ese disco pues digamos que fue como un punto de inflexión también en la música del Pacífico, en la sonoridad y en esas nuevas apuestas, que desde ahí ya pues me volví, empecé la carrera de productor como tal ya digamos más oficialmente. ¿Y cómo es esa mezcla? Porque Herencia en ese momento apuesta también por, como por esta, esta mezcla de formatos, como meterle guitarras y meterle guitarras eléctricas con marimba, entonces está el bombo, pero también está la batería. ¿Cómo fue fusionar para vos como productor ese primer Sí, pues acto? pilla que yo ya venía de grupos, por ejemplo, como Bahía, que eran grupos establecidos y uno tocaba pues lo que tenía que tocar, porque ya se había armado como tal, ya la estructura armónica, organológica, todo estaba perfectamente armado, entonces uno iba y tocaba así en otros grupos, pero cuando estábamos en Herencia, o sea, tuvimos realmente como la libertad de, de, de proponer porque uno viene y uno se va creando como con una estructura mental, con lo que ha escuchado a lo largo de su vida, o ha hecho, o ha vivido también. Entonces, como que coger eso y proponerlo en una banda. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar. Ya Herencia venía también de una exploración con el maestro Gustavo Escobar. Ellos ya habían hecho una exploración que habían fusionado algo y nosotros llegamos también y terminamos de fusionar todo eso. Entonces ya con Herencia empezamos en 2006, ya para 2010 ya teníamos una exploración como bien sólida y eso se captó y se metió en el primer disco. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con vos allá en Bombo y sé que el enfoque que tiene Bombo es producir full música del Pacífico y qué Ujú. tanto se mueve la música y qué tanto se produce y qué tanto se graba aquí en Cali música del Pacífico. Bueno, digamos que no soy el único, o sea, hay mucha gente que está produciendo y eso me parece genial. Creo que entre más música se haga, pues más se va a formar como ese combo soñado y que esta música llegue, trascienda, ¿sí me entendés? Y bueno, de ahí para allá hablamos de otras cosas como sostenibilidad de los grupos, como industria, el crear industria como tal. Pero desde mi punto, desde Bombo, pues siempre he tratado pues hacemos música tradicional del Pacífico también, pues yo he venido conociéndola, pero también como en pensar ese futuro de la música. Eso es lo que yo siempre me he pensado, ¿ya? ¿Cuál es el futuro cercano de esta música? ¿Y cómo va a sonar en,
hacia un futuro. Entonces, como fusionarla, siempre me he imaginado eso. Eso pasó con Herencia, eso ha pasado con mucha gente que producía ahorita con Nidia Góngora, con el disco de Pacífico Maravilla, también es como un imaginario, ese disco realmente es un imaginario, con Nidia nos sentamos, hablamos, ella me comentó qué quería hacer y casualmente eso coincidía con este momento musical que estoy viviendo, que estaba viviendo mi cabeza, y coincidía perfectamente, como que ella se imaginaba un Pacífico, no sé, como más maravilloso, como así. Y entonces yo, bueno, yo también me estoy imaginando eso, y hicimos cosas así eh, dentro de ese disco. Entonces es bonito como coincidir en eso y plasmar lo que uno piensa. Para la gente que nunca ha visitado o apenas yo que estoy descubriendo realmente ese Pacífico más allá de Cali, ¿qué para vos qué es el Pacífico y su cultura? Desde... Pues desde el momento cero que conocí el Pacífico, pues conocí la música y me acuerdo que esa noche fuimos al Hotel Los Reyes, que era donde se congregaban todos los músicos, donde se quedaban. Y me pareció súper lindo porque era hermandad, era como que uno caminaba por el hotel, ah, venga, mijo, tómese esto, venga, usted sabe cómo se toca el cununo, usted sabe cómo se toca, y todo el mundo como compartiendo eso me pareció muy bonito. Eso nunca yo lo había vivido en un ambiente musical. Y eso pasa en el Pacífico. Vas al Pacífico y caminas, ay no, que viene Cristian de Cali, mijo, venga, almuerce aquí, ¿qué quiere comer? Hablemos. Como que eso tan bonito de compartir. Sí, sí, ¿me entendés? Que el Pacífico conserva eso, conserva el compartir entre el vecino, que el vecino le pasa un plato de comida al otro vecino. Y eso no, pues, no pasa tanto en la ciudad. Y uno como muy de la ciudad, pues poco ha vivido eso. Eso me enamoró, me pareció muy bonito. Me parece bonito, por ejemplo, ir a Timbiquí y que haya muchos pelados cantando o tocando por ahí, ver gente tan talentosa. Creo que el Pacífico es eso, el Pacífico todavía tiene esa tradición bonita de explorar y escudriñar dentro del arte, dentro de la música, que es lo que más he vivido. Sí, quiero preguntarte vos como músico, como que el sonido envuelve y es muy importante para vos. ¿Es lo mismo y sentís la misma sensación tocando en Cali que tocando en Guapi, en Timbiquí, en otros lugares? ¿Es la misma No, sensación? no es la misma. No, no es la misma, pues, no sé, hay cosas alrededor, energía, que que te muestra la música de otra forma. No quiero decir que algo es mejor que otro, pero, por ejemplo, el disco de Nidia grabamos parte en Timbiquí, parte de coros, por ejemplo, vos escuchar los tracks de los coros no sé, tienen una energía súper linda y un color súper bonito. Y así le pasa a uno cuando uno va a tocar como tal, como una banda Timbiquí, por ejemplo, la gente se acerca de una forma distinta. Okay. O tocar en Petronio. Tocar en Petronio siempre para mí he tocado muchos Petronios, siempre para mí ha sido como, es un escenario que da nervios. Es el único escenario que a mí me pasa que dan un poco de nervios porque no sé, no sé, la energía de la gente está ahí como a la expectativa. Em, pero creo que el Pacífico sí tiene su sonoridad, sí tiene como algo que un día hablábamos con Candelario, era como chévere que existieran escuelas de música, que se produjera música, pero allá, ¿sí? Que uno no tenga que ir allá a producir, sino que los mismos pelados de allá tengan sus herramientas para poder, sus herramientas a nivel académico y sus herramientas a nivel técnico para producir la música. Entonces, ¿cómo sonaría la música si se produce desde allá, con gente de allá? Entonces es como algo que nos imaginábamos. Buenísimo. Creo que también igual con las personas que hemos hablado, esas escuelas y esos procesos de formación musical se han venido construyendo. Igual escuelas como Canalón, Bejuco y todas estas están Ujú. con los chicos en territorio, pues están como formándose para eso. Quería preguntarte por la música
y la resistencia. ¿Cómo se mueve el tema de la música y la resistencia también desde el saber pacífico? Sí, yo creo que la resistencia viene desde siempre en esta música. Creo que desde el momento cero que comenzamos a, por lo menos, bueno, desde mi experiencia, desde que comenzamos, por ejemplo, con Herencia, con los otros grupos, y la resistencia es creer en uno hasta la muerte, pues, o sea, creer mucho en uno, que a veces hay gente que le ha dicho arrogante a uno, como que, pero porque hemos creído en esto, ¿sí me entendés? Y si no hubiéramos creído en esto, no hubieran pasado muchas cosas. Entonces creo que la resistencia viene desde ahí, viene desde, bueno, entonces nos montamos, vamos a hacer un disco, vamos a ensayar durísimo y vamos a ser los mejores, porque tenemos que mantener que esto suene y que vamos a los mejores festivales y que hagan reseñas de nosotros, de que somos muy buenos. Y, ¿sí me entiendes? Desde ahí viene esa resistencia. Y siempre hemos vivido en constante resistencia. Ya, bueno, digamos que la temática social, pues creo que nosotros como humanos y como músicos, como artistas, pues estamos expuestos a lo que pasa alrededor y a lo que pasa a nuestro alrededor cercano también, que bueno, te enamoras, puedes hacer una canción de amor o luego te dejan, te despechas, hacer una canción de despecho, pero también matan a un poco de gente al lado tuyo y pues tenés que hablar de eso. Y eso nos ha pasado muchas veces. Y algo que pasó que, que repercutió mucho fue la canción de los niños. ¿Quién los mató? Que sí fue un momento muy fuerte, además por lo que pasó posteriormente, pues, que hubo un estallido social, eso se juntó, luego la muerte de Junior Jane. Pero teníamos que hacerlo porque pues es algo que pasa en nuestra comunidad. Entonces creo que lo seguiré haciendo. Me parece que hay que hablar de eso siempre y no callarlo. Pero pues sí, estamos en un país que es delicado, ¿entiendes? Que uno se da cuenta pues, que matan gente en serio. O sea, que si te amenazan, te matan. Entonces, sí, es un tema ahí muy delicado. Y ahorita que decís también como lo de los festivales y que también hay como esa bandera de expandir esa música que se hace acá, ¿cómo has visto ese proceso cuando has viajado y cuando te has presentado en diferentes escenarios? ¿Cómo es mostrar la música del Pacífico y viajar con ella para gente que está muy lejos en Canadá o en otro lado? ¿Cómo es? No, siempre ha sido conmovedor, siempre ha sido bonito y como explosivo. Siempre, no sé, la gente, pues es mostrar otra música. Creo que es otra música que ante el mundo pues escasamente ha salido, muy pocos grupos. Bueno, ha habido también muy pocos éxitos musicales mundiales de la música del Pacífico. Pues mundiales creo que no ha habido. A nivel local ha habido, son contados. Hablo de canciones, de hits. Y eso también acerca mucho a la gente con la música, porque son las canciones que trascienden fronteras. Pero sí, sí fue muy lindo, pues en mi época de que giré mucho, llegábamos a festivales y recuerdo que íbamos mucho a Estados Unidos con Herencia y hubo una novela que compró una canción que es Te Invito y eso estaba por toda la costa este de Estados Unidos, eso estaba en Netflix. Entonces la gente veía Netflix y se aprendía la canción, pues. Y claro, íbamos, cerraban shows en, no sé, en Florida, en Carolina o en Nueva York, por allá. Eso se llenaba y la gente coreaba esa canción. Nosotros, bueno, luego nos contaron que no, que la canción estaba en Netflix y que era que pues todo el mundo la escuchaba. Pues claro, como ese poder que tiene también los medios, pues para llevarle esta música nueva a la gente y que la gente se enamore de eso. Y creo que desde ahí también viene lo que vos hablabas ahorita, de la resistencia, porque es música en la que de pronto muy poca gente creía hace 15 años. Y entonces también estuvo como la terquedad de nosotros
hablo pues de los que creímos en eso. La terquedad de, no, esto sí va a funcionar y por mucho que nos dijeran que no, que eso no es comercial, que no sé qué, que lo de siempre, pues sí, mira que sí es comercial, o sea, Netflix compró un contenido y no solo ha pasado con nosotros, con Alexis Play, por ejemplo, vendió una canción para un juego, Chucky Town, pues ni hablar, Chucky Town, sí, pues no, pues ni hablar, ya eso es historia que todo el mundo conoce. Entonces sí, sí se puede, sí se ha podido, eso es resistencia. Eso, sí, eso también es resistir. Y Cali ha sido como un foco a nivel geográfico, como de recibir muchas cosas y la música creo que también ha cambiado y se ha transformado por la llegada de mucha gente que viene también con esas sonoridades y esas cosas que comentamos al principio y contanos un poquito como vos has conocido varios territorios del Pacífico, la importancia de Cali para producir y para generar música que se fusiona o tradicional. Sí, claro, Cali se volvió el epicentro, se volvió, sí, el lugar donde todo esto converge, ¿no? Donde la gente migra, llega a Cali y en Cali pues hacen su música, muchos siguen haciendo su música pues más tradicional o como vienen desde el pueblo y muchos se juntan con otra gente pues como yo o como otros productores como yo. Ese compartir de gastronomía, ¿tenés algunos platos que te evoquen algo, que te hagan recordar algo o que te hayan marcado en alguna situación de platos del ¿Platos del Pacífico? Pacífico? Yo me acuerdo que íbamos mucho a Timbiquí y, y la mamá de uno de los muchachos nos hacía siempre un, un sancocho de mochilla. En Timbiquí era eso. De camarón, el camarón grande, mochilla. Pues una delicia. Y en Timbiquí nos recibían siempre solo una hollada de pescado, un plátano para los desayunos. No, era una Al delicia. desayuno. Eso siempre me... Y el tapado, pues. Y ahora en Biche Positivo, Nidia, tienen el plato de tapado. El tapado, o sea, tal cual te lo sirven allá en Timbiquí. Muy rico. También el sancocho, pues, de mayella. Yo vivo feliz con ese. Por ejemplo, el gualajo con papachina me encanta. No, Cris, de verdad agradecerte. Para mí es un honor haber trabajado con vos. Esperemos esto pueda volverse a dar, que me marcó muchísimo ver pasar tantos músicos tan, tan brillantes y como estos referentes tan importantes para mí, verlos entrar a bombo y verlos hacer la magia que hacen. Y pelados jóvenes como Adrián, que es un personaje y es un man súper talentoso, al maestro Freddy, a la maestra Nidia, como que todo eso es muy impactante y eso es lo bonito que también siempre recuerdo con mucho amor de bombo, Ujú. y es que vos entras y sentís todo lo que se ha cocinado ahí, todo lo que se ha construido, y creo que eso también se nota en los proyectos que salen pues bajo el nombre de bombo y todo lo que hemos hecho también juntos. Entonces, de verdad que te agradezco mucho el No, y a ti espacio. por estar. Pues para mí es un placer que nos volvamos a encontrar. Gracias, gracias por el espacio.